Muchas gracias también por consideración y por haberme invitado a este curso. Bueno, hoy día vamos a presentar, vamos a pasar a compartir primero mi pantalla. Voy a presentar lo que es un poco las herramientas básicas de diagnóstico de las cardiopatías congénitas, ¿no? El abordaje diagnóstico usando algunas herramientas básicas. Primero, decir que por qué es importante este abordaje de las cardiopatías congénitas. Dos cosas fundamentales, ¿no? Las cardiopatías congénitas son muy frecuentes, ¿no? Son muy frecuentes, ¿no? Y lo otro es la gravedad que pueden conllevar. Entonces, digamos que la principal indicación o el principal interés que acarrea es en estos dos grupos, ¿no? Son de alta frecuencia y pueden acarrear una gravedad importante. Bueno, no presento ningún conflicto de intereses para la siguiente presentación, ¿no? Y acá quería mostrarles una imagen de uno de los trasplantes heterotrópicos que se hacían antes, ¿no? Esta es una imagen que siempre llama la atención, como antes se colocaba un corazón al lado de otro para darle flujo a este corazón anterior que no funcionaba bien. ¿Qué vamos a tocar hoy día? Más o menos un poco de lo que es la incidencia de cardiopatías congénitas y se va a hacer dos tipos de abordaje, ¿no? Un abordaje mediante la radiografía y otro abordaje de las cardiopatías congénitas mediante la electrocardiografía. Eso es lo que vamos a tocar por el día de hoy. Bueno, vamos a empezar diciendo la frecuencia, ¿no? ¿Qué tan frecuentes son las cardiopatías congénitas? Bueno, hemos visto que en nuestro país en sí no hay estudios claros que digamos, nos hablen de lo que es una frecuencia estimada, una incidencia, una prevalencia estimada. La mayor parte de la información la tenemos de otros lugares. Por eso es muy variable, porque también cada lugar, digamos, tiene sus propias tasas, ¿no? Siempre se vienen estudiando estos estudios, se vienen haciendo más revisiones y debates van a seguir habiendo porque la incidencia no es algo estable. Pero en general nosotros aceptamos una tasa de 8 a 12 recién nacidos con cardiopatía congénita de cada 1000 nacidos vivos, ¿no? O sea, sería alrededor del 1% de nacidos vivos van a presentar una cardiopatía congénita, ¿no? Y en sí, ¿por qué cobra importancia? La cardiopatía congénita en sí es el defecto, digamos, congénito más frecuente de la presentación en los neonatos, ¿no? Y de este 1% se calcula que hasta el 30%, ¿no? Es decir, de 1 a 3 recién nacidos vivos, en 1000 podrían tener una cardiopatía compleja que amerita una intervención a tempranas edades de la vida. Entonces cobra vital importancia por eso, porque estas cardiopatías congénitas, de cada, digamos, 10 niños que nacen con cardiopatía congénita, entre 1 y 3 pueden requerir una intervención a temprana edad, ¿no? Una intervención incluso de urgencia. Bueno, y otro punto importante de las cardiopatías congénitas es la mortalidad. Como les decía, entre 1 a 3 de cada 10 nacidos con cardiopatía congénita pueden tener una cardiopatía compleja. Y de estos, la mortalidad es muchas veces alta, dependiendo del lugar en que nacen. Nosotros somos un país en vía de desarrollo donde la mortalidad aproximadamente se calcula que del total de muertes infantiles puede llegar a ser a 1 de cada 3 o 1 de cada 4, ¿no? Siendo bastante alta. En algunos países europeos, ¿no? Puede representar 1 de cada 4 defunciones neonatales. Pero generalmente en países desarrollados y en países europeos desarrollados la mortalidad es baja. 1 de cada 10 muertes infantiles por cualquier causa se calcula que es por una muerte secundaria cardiopatía congénita compleja, ¿no? Entonces, ya para pasar al abordaje, primero empezaremos por el abordaje radiográfico. En el abordaje radiográfico tenemos que tener algunas cosas claras, ¿no? Primero, tenemos que localizar, ¿no?, la posición del corazón. Lo otro importante es el situs visceral.
¿no? El situs visceral se refiere a la relación entre las vísceras y en la parte bronquial, la parte atrial y la parte visceral. Tenemos que ver cuál es la relación que tiene este corazón con el situs visceral. Posteriormente, vamos a pasar a describir el tamaño y la silueta cardíaca. Más adelante vamos a ver que es importante calcular el índice cardiotorácico para ver si hay o no presencia de cardiomegalia y si es que la encontráramos, definir qué estructuras podrían estarse relacionando con el aumento de estas estructuras cardíacas, ¿no? Y sabiendo un poco el aumento de las estructuras cardíacas o cuáles están crecidas, podemos llegar o abordar, aproximarnos a un diagnóstico, sin necesidad incluso de tener una evaluación más específica como un ecocardiograma. Obviamente, este es un abordaje inicial. El diagnóstico definitivo no nos va a dar el ecocardiograma, pero sí nos podemos orientar, llegar a un diagnóstico y tratarlo de la manera más idónea. La otra parte que tenemos que analizar son los grandes vasos, ¿no? La emergencia de los grandes vasos. Como vamos a ver, generalmente el pedículo suele ser no muy estrecho, ¿no? Y con eso también podemos aproximarnos a algunas cardiopatías. Importante evaluar las marcas vasculares pulmonares, ¿no? El flujo pulmonar. Sabemos que hay cardiopatías con hipoflujo, con flujo normal y con hiperflujo pulmonar, ¿no? Por eso es importante también poder leerlo en una radiografía. Y por último, ver el pulmón, ¿no? Que el pulmón esté, digamos, libre de compromiso, a lo mismo que si no hay relación de anomalías óseas. Entonces, empezamos, ¿no? La localización, la posición y la lateralidad del corazón con el situs visceral. Tenemos que tratar de siempre que evaluamos una radiografía, valorar uno el situs y otro la posición, que son cosas distintas, ¿no? En el situs vamos a ver la posición en sí de las vísceras, ¿no? Sobre todo de la burbuja gástrica, ¿no? Y en su relación con el atrio. Entonces, en lo que es el situs, tenemos tres tipos de situs, ¿no? Situs solidus, donde la burbuja gástrica está ubicada hacia la izquierda, ¿no? Sospechamos, o que los bronquios son de ubicación también habitual, ¿no? Bronquio izquierdo y bronquio derecho en su posición habitual, pulmón derecho y pulmón izquierdo en posición habitual, ¿no? El situs inversus, que es la imagen en espejo, situs inversus, que es la imagen en espejo, es decir, la aurícula derecha se va a ubicar a la izquierda, igual el bronquio derecho va a estar ubicado a la izquierda, y el hígado va a estar invertido, va a estar ubicado a la izquierda. Y el situs ambiguus se refiere a una patología en la que, por decirlo así, la posición de este trinomio va a estar distinta, ¿no? Puede ser un hígado en herradura, por ejemplo, donde no haya una relación clara, se pierde esta relación, ¿no? Puede ser también relacionada con un isomerismo de las aurículas. En el isomerismo auricular, pues no vamos a tener clara la conexión, ¿no? Y la posición de estas aurículas. Si tenemos dos aurículas derechas o dos aurículas izquierdas, pues el situs tampoco va a estar definido, por lo que lo catalogamos como un situs ambiguo, ¿no? En lo que es la posición del corazón, ¿no? Tenemos que ver el área del corazón y vamos a compararlo con la línea media y la punta, la dirección hacia dónde está el corazón. Así tenemos cuatro posiciones fundamentalmente: la levocardia, que es cuando la punta del corazón está apuntando hacia la izquierda; la dextrocardia, que es distinto a la dextroposición. Dextrocardia es cuando la punta del corazón está apuntando hacia la derecha; la mesocardia, que apunta hacia la línea media; y dextroposición. Dextroposición se refiere a que el corazón está ubicado hacia la derecha, pero la punta del corazón está ubicada hacia la izquierda. Entonces, bueno, comparando el situs y la posición, vamos a ver que pueden haber discordancias, ¿no? No necesariamente vamos a encontrar que un situs inversus se asocie con dextrocardia o un situs solitus con levocardia, ¿no? Eso es lo habitual, sí, pero no necesariamente vamos a tenerlo, digamos, presente siempre, ¿no?
Entonces, puede haber discordancia entre la lateralidad del corazón, ¿no? Entre la posición del corazón y el situs visceral, ¿no? En lo que es heterotaxia, en este caso se dice que no hay una concordancia, el ápex se dirige hacia una dirección y digamos, y el estómago y la burbuja gástrica se dirige hacia la posición inversa, ¿no? Esto es lo que suele llamarse, o lo vemos como heterotaxia en una evaluación radiológica. Entonces, en esta imagen, ¿no? Vamos a ver dos cosas diferentes, ¿no? Lo que les decía, ¿no? ¿Sería igual de exocardia situs inversus? Bueno, es una pregunta que nos hacemos con frecuencia, pero que definitivamente descartamos, ¿no? La exocardia es la posición, estábamos conversando anteriormente, es la posición donde la punta del corazón está apuntando hacia la derecha, ¿no? Y, como vemos acá, la punta del corazón está hacia la derecha. Y la burbuja gástrica lo va a decir el situs, ¿no? Esta es la posición y la burbuja gástrica nos va a mandar el situs. El situs es un situs solitus porque la burbuja gástrica se mantiene hacia la izquierda, pero la posición del corazón es una posición de dextrocardia. Entonces este es un situs solitus en dextrocardia, ¿no? Y la posición habitual del corazón, que es en levocardia, y por nosotros generalmente asumimos que viene con situs solitus, pues tampoco siempre se va a dar así, como vemos en este otro ejemplo, ¿no? En esto tenemos un corazón que está con la punta hacia la izquierda, pero la burbuja gástrica está en el extremo, bueno, o en el lado derecho, ¿no? Lo que sería un situs inversus en levocardia, ¿no? Entonces, no siempre que hablemos de dextrocardia vamos a estar asociando a un situs inversus, ¿no? Generalmente puede haber dextrocardia con situs sólidos o puede haber levocardia con situs inversus. Puede haber, obviamente son casos raros, pero podemos encontrarlos. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta cuando hagamos la descripción de una radiografía, ¿no? Otro punto importante, ¿no? Es el tamaño del corazón y la silueta cardíaca. Nosotros estamos acostumbrados a siempre valorar el índice cardiotorácico, porque este índice cardiotorácico nos relaciona bastante con el grado de compromiso de las cardiopatías congénitas. Generalmente, si tenemos una cardiopatía congénita de hiperflujo, vamos a tener el aumento de la silueta cardíaca. Por eso es importante medir este índice, ¿no? Trazamos una línea media que cruce por la columna y buscamos el diámetro máximo o el segmento máximo entre esa línea media y la concavidad del atrio, que sería la línea A. Y lo mismo hacemos con el ventrículo. Trazamos la línea, en relación a la línea media, trazamos una línea hasta la concavidad máxima de la parte ventricular, hacemos una suma y a nivel del diafragma medimos lo que es la distancia entre pulmón y pulmón a nivel del diafragma y el índice cardiotorácico lo hallaríamos sumando estas dos líneas A más B, la dividimos entre C, ¿no? De ese modo tenemos una relación de lo que es el diámetro completo del corazón dividido entre el tamaño del tórax aproximadamente, ¿ya? Entonces, si tenemos que el índice cardiotorácico nos ayuda bastante para determinar el compromiso hemodinámico de una cardiopatía congénita, hay que tener también ciertas salvedades. Normalmente en el neonato el índice cardiotorácico va a ser mayor. Y paulatinamente, conforme van pasando los meses, este índice cardiotorácico se va, digamos, va disminuyendo en su dimensión, ¿no? Por lo cual, en neonatos incluso podemos aceptar un índice cardiotorácico de hasta 0.6, lo cual no va a ser viable después del periodo neonatal, ¿no? El periodo neonatal va a ser 0.55 en el índice cardiotorácico normal, y ya pasado los 10 años y en adultos, digamos que un índice cardiotorácico debería ser normal cuando es menor de 0.5. O sea, la relación entre el corazón y los pulmones debe ser menor de 0.5. No, idealmente la radiografía tenemos que evaluarla tanto en vistas anteriores, posteriores como laterales, ¿no? Generalmente en lactantes se dice que no es del todo fiable, ¿no? Generalmente los lactantes son una población un poco a veces más difícil de obtener las radiografías, muchas veces pueden estar expiradas
o quizás no, la toma no es de lo mejor, por lo que siempre debemos tomar con mucho cuidado al momento de evaluarlo, ¿no? Y lo otro que es importante es que si nosotros encontramos cardiomegalia en una radiografía de tórax, debemos pensar primero que esta tiene mayor relación o se relaciona con mayor fiabilidad con una sobrecarga de volumen más que de presión, ¿no? Entonces, probablemente estamos frente a una cardiopatía de sobrecarga de volumen, más no de presión, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tenerlo claro. Así, vamos a ver que en la siguiente vista, Doctor, disculpe, disculpe la interrupción. Hay creo que un sonido de fondo, no sé si de repente... y perdóname, justo se han puesto a arreglar algunas cosas acá. Yo estoy en un ambiente de reuniones, pero ahorita está con ese sonido que justo Ah, hace un ya. momento. No, sí, perdóname por No, ese no se sonido. preocupe, entonces, nada, sí, se escucha clarito, se escucha muy claro. Solamente que por ratos viene ese ruido. Pero sí se escucha, doctor, está bien. Bueno, lo importante es Continúe, que por favor. Muchas gracias. bueno, en todo caso, continuando con esta parte, tenemos que empezar a reconocer algunas estructuras en lo que es la radiografía, que eso es lo ideal, para más o menos asociar con qué estructura podría estar dilatada, ¿no? Entonces, ¿qué debemos evaluar cuando tenemos una radiografía frontal, ¿no? Primero, decir que el ventrículo derecho en una radiografía frontal no se va a ver o no se va a expresar, ¿no? Porque está en una posición más o menos medial e inferior, ¿no? Por eso no lo vamos a ver claramente en una radiografía. Pero cuando está dilatado, sí es posible verlo por algunos signos indirectos, ¿no? Entonces, empezando, ¿no? Siempre la silueta o digamos, las curvaturas normales que se impregnan en la silueta pulmonar, vamos a empezar de abajo hacia arriba, ¿no? La vena ignominal y la vena cava superior hacen la primera curvatura en el lado derecho, en el pulmón derecho, ¿no? Generan esta primera curvatura. Posteriormente, lo que vamos a ver es, después de la unión de la vena cava, es la aurícula derecha, ¿no? La parte de la aurícula derecha. Como les decía, el ventrículo derecho no se va a ver porque tiene una posición inferior. Y en el lado izquierdo vamos a ver la primera curvatura, que va a ser la arteria aorta, la primera curvatura. La segunda curvatura está relacionada con el botón de la arteria pulmonar. Y la tercera curvatura en sí va a ser cuando esté dilatada la aurícula izquierda. Generalmente no se va a ver, ¿no? No se va a ver a no ser que esté dilatada. Y la curvatura mayor es el reflejo del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta, ¿no? Cuando vemos una radiografía frontal, podemos ver el crecimiento de la aurícula derecha, podemos ver el crecimiento de la vena cava superior, tanto de la aorta como de la pulmonar y el ventrículo izquierdo. Solamente si es que está dilatado del lado izquierdo, vamos a ver una curvatura adicional, ¿no? Que sería la tercera curvatura que se puede ver marcada, ¿no? Como les decía, un índice cardiotorácico alto sí nos relaciona con, eh, con una sobrecarga de volumen más que de presión, ¿no? Entonces, en la parte de neonatos sí tenemos que tener especiales consideraciones porque a veces no guarda tanta correlación como en los infantes o incluso en los adultos. Bueno, como les decía hace un momento, el ventrículo derecho no se va a ver a no ser que esté crecido, ¿no? La silueta del ventrículo derecho no la podemos ver fácilmente porque está en una posición medial. En cambio, en una radiografía lateral, tenemos que tener claro que quiénes van a formar los bordes, ¿no? El borde anterior lo va a formar el ventrículo derecho. Como vemos, el ventrículo derecho está en contacto en la parte inferior con el esternón, ¿no? Y solamente debe ocupar una tercera parte de este esternón. Si ocupara más de esa tercera parte, o el contacto sería mayor a eso, pues si fuera mayor a un tercio, podríamos estar sospechando de que hay signos de hipertrofia de este ventrículo derecho.
¿no? Y en la parte inferior, la cara inferior, la va a dar la curvatura del ventrículo izquierdo. Entonces, a este nivel va a cruzar con la vena cava inferior y va a estar por encima del diafragma. Si este receso entre la cava inferior y el ventrículo desaparece, pues podemos hablar que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, en este pequeño gráfico, ¿no? Tenemos tres ejemplos claros, ¿no? Bueno, acá ya la mayoría que más o menos maneja estos pacientitos sabe que este corazón es un corazón en forma de bota, ¿no? En este siguiente ejemplo es un pedículo estrecho, ¿no? Entonces acá tenemos que ver que probablemente se haya perdido la relación de los grandes vasos. Los grandes vasos pueden estar, digamos, normalmente se cruzan, ¿no? Pero en este caso podrían estar en otro sentido, puede ser anterior-posterior, la relación de los vasos, ¿no? Y en paralelo, por lo cual se pierde esta relación del pedículo. Y en este otro caso que hemos visto, quien forma el arco a este nivel, el arco superior en el lado derecho, es la vena cava superior, por lo cual la dilatación de esta vena cava superior podría estar en relación a drenajes venosos anómalos, generalmente totales, ¿no? Entonces, si encontramos una radiografía de tórax con una imagen en bota, ¿no? Típicamente la relacionamos con una tetralogía de Fallot, siempre y cuando también asocie a hipoflujo pulmonar, ¿no? En el caso de que encontráramos una radiografía con forma de huevo y pedículo estrecho, debemos pensar en lo que es una transposición de grandes vasos, ¿no? Que son vistas clásicas, y cuando hay el signo del muñeco de nieve, ¿no? O el 8, por dilatación de la vena cava superior, pues lo vamos a asociar a lo que es un drenaje venoso anómalo pulmonar total supracardíaco, ¿no? Supracardíaco porque las venas están llegando a la cava superior o a la innominada generalmente. Y eso hace que se dilate y dé esta imagen convexa a nivel de la parte superior de la silueta en el pulmón derecho, ¿no? Entonces, más o menos, ¿qué es lo que debemos evaluar, no? Generalmente, en los grandes vasos tenemos siempre ubicar las prominencias, ¿no? Primero la arteria pulmonar, ¿no? ¿Cuándo vamos a tenerla prominente, no? Generalmente puede estar prominente en estos casos, ¿no? Cuando hay una estenosis pulmonar valvular que asocia a una dilatación postestenótica, ¿no? Cuando tenemos cardiopatías de hiperflujo, ¿no? Hiperflujo y que son acianóticas. Entonces, si nosotros encontramos una radiografía con congestión pulmonar, con una dilatación de la arteria pulmonar, pues debemos pensar en esto. Pero si tenemos una cardiopatía con flujo pulmonar normal, ¿no? Pero vemos una dilatación marcada del tronco pulmonar, podemos pensar más que en eso, en lo que podría ser una lesión obstructiva, una estenosis valvular pulmonar, ¿no? Y incluso en pacientes mayores desarrollan hipertensión pulmonar, es también un signo característico de la dilatación de la prominencia pulmonar, ¿no? Y por el otro extremo, ¿no? Si tenemos una hipoplasia o un hipodesarrollo de esta convexidad, pues vamos a encontrarlo en patologías de hipoflujo, ¿no? Generalmente en un Fallot, bueno, que siempre asocia el corazón en bota, ¿no? Y vemos acá que la prominencia pulmonar digamos, mínima, porque las ramas generalmente, las ramas del tronco pulmonar son pequeños en una tetralogía de Fallot. En una atresia tricúspide con estenosis pulmonar, también podría ser el caso que encontremos este botón o esta prominencia pequeña, ¿no? Si encontramos una radiografía con hipoflujo, pues podemos pensar en un Fallot o una atresia pulmonar con estenosis pulmonar, ¿no? Y lo que es el botón aórtico a este nivel, ¿no? Generalmente el arco lo vamos a evidenciar que cae hacia la izquierda cuando vemos este botón aórtico a este nivel, ¿no? Por encima de la cortadura pulmonar vamos a evidenciar el botón aórtico. Y en caso contrario, que el arco sea derecho, pues vamos a ver que la tráquea va a estar desplazada hacia el lado izquierdo y el botón probablemente lo encontremos al lado contrario, ¿no? Esos son signos indirectos, pero nos pueden orientar a que el arco puede estar en distintas posiciones, ¿no? Bueno, acá como les decía, ¿no? Entonces la aorta,
¿Cuándo podría estar dilatada la aorta ascendente o descendente, ¿no? La aorta descendente podemos encontrarla dilatada en una coartación de aorta cuando hay probablemente una dilatación postestenótica, ¿no? Y patologías de flujo pulmonar restringido que hacen que se dilate la aorta, como un falot, una estenosis aórtica, podrían hacer que la aorta ascendente es la que esté dilatada y podamos encontrar, ¿no? Siempre tenemos que evaluar la luz de la tráquea para más o menos tratar de ubicar en qué posición podría estar el arco, ¿no? Como decía, la luz traqueal, si está desplazada a la derecha, probablemente el arco sea izquierdo; si está desplazada hacia la izquierda, probablemente el arco sea derecho, ¿no? Entonces, bueno, en estas patologías, como es falot, como es estenosis aórtica valvular o un ductus, nos podrían dilatar lo que es la parte ascendente de la aorta torácica, ¿no? Y en otras patologías, como la coartación, que tiene una dilatación postestenótica, pues el arco va a tener una prominencia a nivel izquierdo, ¿no? Generalmente en su posición, en su botón aórtico habitual, pero va a estar dilatado, ¿ya? Entonces, digamos que es uno de los pasos más importantes a seguir en la evaluación de las radiografías de tórax, porque según el flujo pulmonar, ¿no? Podremos más o menos orientarnos hacia qué patología estamos evidenciando, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver flujo que puede ser normal, flujo que puede estar incrementado, disminuido, o lo que se llama el patrón venoso de congestión, ¿no? Congestión venosa pulmonar o un patrón venocapilar que también le llamamos. El patrón normal, ¿no? Si vemos una radiografía y sospechamos de una cardiopatía, pues el patrón normal lo podemos encontrar en las secreciones obstructivas, ¿no? Como les decía, más se relaciona la radiografía a procesos que tienen sobrecarga de volumen que de presión. Entonces, patologías obstructivas como estenosis aórtica o estenosis pulmonar, pues probablemente encontremos una radiografía normal, ¿no? O la otra, que puedan ser cardiopatías acianóticas, pero con shunt pequeño, ¿no? Un flujo disminuido, un flujo restrictivo, un CIB restrictivo, un CIA pequeño, pues nos pueden dar también una radiografía normal, ¿no? Porque el flujo que pasa no es suficiente para dilatar cavidades. En cambio, las cardiopatías acianóticas que tienen un flujo incrementado, definitivamente estas son las que tienen repercusión, ameritan una evaluación y probablemente requieran algún tipo de intervención, ¿no? Puede ser un tratamiento quirúrgico o intervencional en el caso de ductos. Generalmente tenemos que empezar a leer, ¿no? El flujo pulmonar, cuando lo hemos aumentado, vamos a tratar de dividir en tres los segmentos pulmonares, y si va más allá del tercio, digamos, interno, ¿no? Se va extendiendo hacia el tercio medio, el tercio externo, pues decimos que hay flujo pulmonar incrementado, ¿no? Generalmente el aumento de este flujo pulmonar va a ser a nivel de los vértices pulmonares, ¿no? Y después va bajando. Ese es el típico, digamos, flujo pulmonar incrementado, ¿no? Empieza arriba y después va bajando, es el flujo de congestión. Eh, este, bueno, esto, cuando encontramos flujo pulmonar incrementado, tenemos que también evaluar clínicamente al paciente, obviamente, ¿no? Porque un paciente cianótico con flujo pulmonar incrementado va a ser muy distinto a un paciente que satura normal con flujo pulmonar incrementado. Los dos grupos de pacientes nos pueden dar una radiografía con flujo pulmonar incrementado, ¿no? Entonces, tenemos que determinar ahí o obtener ciertas ayudas adicionales como la saturación. Si tenemos una saturación normal, pues generalmente cardiopatías de hiperflujo comunes, como son un CIA, un PCA o un CIB, nos pueden dar un flujo pulmonar incrementado. Vamos a evaluar la sileta cardíaca para ver cuál es el punto que se está, digamos, que está creciendo, y por eso podríamos tener una cierta orientación diagnóstica. Pero si la saturación es baja, pues pocas son las patologías que nos van a dar hiperflujo, ¿no? Generalmente una transposición de grandes vasos con un CIB podríamos hacernos pensar cuando hay una radiografía con hiperflujo y con cianosis, ¿no? Lo que sí asocia con mayor frecuencia son las cardiopatías cianóticas a el flujo pulmonar disminuido, ¿no? Entonces nos vamos a los pulmones oscuros, ¿no? Donde las marcas vasculares son muy poco visibles,
y generalmente, como les decía, estas se asocian a cardiopatías cianóticas, generalmente, ¿no? Eh, También pueden estar asociadas a algunas lesiones obstructivas, sobre todo del lado derecho, que puedan invertir los shunts, ¿no? Como puede ser una estenosis pulmonar crítica del recién nacido, una atresia pulmonar, una atresia tricúspide con estenosis pulmonar o una tetralogía de Fallot. Entonces, en estos casos, el flujo pulmonar sí va a estar muy bien, como les decía, asociado a lo que es, y generalmente se relacionan con cardiopatías cianóticas. El patrón venocapilar, ¿no? El patrón venocapilar es un patrón un poquito más difícil de reconocer, ¿no? Se dice que es un borde difuso de vascularización pulmonar y es secundario a hipertensión venosa pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que probablemente haya dificultad en el drenaje de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, ¿no? Puede presentarse en lesiones obstructivas del lado izquierdo, ¿no? O también puede presentarse en lesiones obstructivas incluso de las mismas venas pulmonares, ¿no? Como puede ser una estenosis de las venas pulmonares y lesiones obstructivas, ¿no? Como puede ser estenosis mitral, cortria atriatum o estenosis mitral. Cuando encontremos un patrón venocapilar, por ejemplo, también eso tiene que ver mucho con el grupo etario, en un neonato, pues podemos también pensar en un drenaje venoso anómalo pulmonar total. Y si esta es severa, la evaluación debe ser de urgencia porque probablemente sea un drenaje venoso anómalo pulmonar total y que esté dando obstrucción. En estos casos, si fuera obstructivo, el tratamiento debe ser de urgencia. Bueno, entonces acá tenemos claramente un ejemplo de hiperflujo, no sé si se nota muy bien, y de hipoflujo pulmonar, ¿no? En este lado vemos que las macas vasculares son prominentes, pero claramente notamos una cardiomegalia, ¿no? Y el crecimiento, evidentemente, vemos que son de cámaras izquierdas, con un botón pulmonar más o menos pequeño. Si nosotros vemos esta radiografía, pues en un paciente que está saturando bien, probablemente pensemos que puede ser una cardiopatía de hiperflujo cianótica, ¿no? Y a la cabeza tenemos que, si dilata cavidades izquierdas, ¿no? Y botón pulmonar prominente, pues podríamos poner ciertas orientaciones, sobre todo si clínicamente tenemos un soplo continuo, podríamos decir más que es un ductus arterioso, o si tenemos un soplo sistólico en barra, un olor sistólico, podríamos decir que es un CIB. Y los dos van a dilatar el lado izquierdo del corazón. En este lado tenemos una cardiopatía donde las máculas vasculares, sobre todo en el lado derecho, son poco prominentes, ¿no? Que se relaciona más a cardiopatías cianóticas, ¿no? Y también podemos ver que hay discreta elevación de la punta del lado derecho. Generalmente estas cardiopatías de hipoflujo se asocian a cardiopatías cianóticas. En este caso, pues tenemos una atresia tricúspide con estenosis pulmonar, ¿no? Entonces tenemos hipoflujo pulmonar con una discreta elevación, perdón, de la silueta cardíaca por el ventrículo derecho hipertrófico, ¿no? Entonces este es un pequeño resumen de lo que es el abordaje con el uso de la radiografía y la clínica, ¿no? Que los divide en dos grandes grupos, ¿no? Pacientes acianóticos y pacientes cianóticos, ¿no? En el grupo de los acianóticos, cuando tenemos flujo pulmonar incrementado, ¿no? Vamos a ver qué cavidad predomina, qué cavidad de crecimiento predomina. Si es las cavidades izquierdas, como les decía, o es una hipertrofia biventricular, pues podemos pensar un CIB, un PCA o un canal auriculoventricular, ¿no? Cuando decimos que hay hipertrofia o dilatación biventricular, pues vamos a ver que se relaciona sobre todo a una progresión de larga data, ¿no? No son generalmente casos que los captamos de pequeños, sino cuando ya han pasado quizás algunos meses o incluso años, podemos ver que hay una hipertrofia biventricular porque vienen asociando hipertensión pulmonar. Cuando vemos una radiografía y el flujo pulmonar está incrementado, pero las calidades que se dilatan son las derechas, sobre todo el ventrículo derecho, debemos pensar en estas dos patologías, sobre todo, ¿no? Una comunicación interatrial, ¿no? O un drenaje venoso anómalo pulmonar total, ¿no? Entonces, pacientes acianóticos con hiperflujo, ¿ya? Entonces, acá con hiperflujo, bueno, hipertrofia derecha es más que todo CIA y drenaje, ¿no? Hipertrofia izquierda o dilatación izquierda, CIA
CIB, perdón, PCA y canal auriculoventricular total. Cuando hay hiperflujo cuando hay flujo pulmonar normal, ¿no? También lo dividimos en dos grupos, si hay dilatación de cavidades izquierdas o dilatación de cavidades derechas. Generalmente cuando el flujo pulmonar es normal, vamos a pensar más en lesiones obstructivas, ¿no? Que pueden ser del lado izquierdo o del lado derecho, ¿no? Entonces, en el lado izquierdo, si ahí tenemos una hipertrofia del lado izquierdo, podemos encontrar estenosis aórtica, coartación, insuficiencia mitral o incluso una miocardiopatía. Pero cuando tenemos la radiografía con flujo pulmonar normal y signos de crecimiento de cavidades derechas, lesiones obstructivas del lado derecho, ¿no? Como una estenosis pulmonar, estenosis mitral, y en caso de lactantes, una coartación de aorta. Eso lo vamos a explicar más adelante por qué podría ser. En cuanto a las cardiopatías congénitas cianóticas, ¿no? También vamos a tener dos grupos, ¿no? Flujo pulmonar incrementado y flujo pulmonar disminuido cuando hacemos esta evaluación. El flujo pulmonar aumentado, vamos a ver que tenemos estas dos cositas también, ¿no? Con hipertrofia del ventrículo izquierdo, crecimiento del ventrículo izquierdo, o crecimiento biventricular, o crecimiento de cavidades derechas del ventrículo derecho sobre todo. Entonces, en cuanto a las cardiopatías cianóticas que asocian flujo pulmonar incrementado, pero tienen hipertrofia izquierda o dilatación de cavidades izquierdas, tenemos que ver que puede ser un ventrículo único, sobre todo con flujo pulmonar libre, un truncus arterioso o una transposición de grandes vasos con un CIB, que van a hacer que esto se comporte o veamos la placa con hiperflujo, pero el paciente es cianótico, ¿no? Incluso muchas veces muy cianótico. Pero ya nos habla de que podría ser quizás una transposición. En los casos que la cardiopatía no sea tan cianosante, tenemos una saturación, digamos, 90, 92, y crecimiento de cavidades izquierdas, pues probablemente estemos ante un ventrículo único o un truncus arterioso. En el caso de que tenemos crecimiento de cavidades derechas, en el abordaje de pacientes cianóticos, podemos pensar también que puede ser una transposición de grandes vasos. Recordemos que inicialmente la circulación neonatal o la circulación fetal, el ventrículo que predomina es el ventrículo derecho, ¿no? Entonces, si tenemos cavidades derechas dilatadas con flujo pulmonar incrementado, puedes pensar en una transposición de grandes vasos, un drenaje venoso anómalo pulmonar total o un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. En lo que es el flujo pulmonar disminuido, asocia también hipertrofia biventricular, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. Generalmente las que tienen hipertrofia biventricular es las que asocia una patología obstructiva de alguno de los lados, ¿no? Como la transposición con grandes vasos más estenosis pulmonar, un truncus arteriosus con arteria pulmonar hipoplásica, ¿no? O sea, con una obstrucción tiene que ser al flujo de alguno de los dos lados. Puede ser derecho o izquierdo, pero generalmente es el derecho como estenosis pulmonar o arteria pulmonar hipoplásica. Y también el gran grupo de ventrículo único como estenosis pulmonar, ¿no? Donde crece prácticamente el corazón de manera global. El flujo pulmonar disminuido lo vamos a encontrar con hipertrofia del lado izquierdo en la atresia tricúspide, atresia pulmonar con CIB, atresia pulmonar con ventrículo derecho hipoplásico, perdón, con septum íntegro. Y el grupo que asocia hipertrofia del ventrículo derecho, no, en Fallot o anomalía de Ellis, ¿no? Bueno, en lo que es la parte de radiografía, pues sería esta la última presentación, la última diapositiva, ¿no? Que también en la evaluación de la radiografía debemos evaluar si hay algún problema torácico o algún problema del esqueleto. En el caso que encontremos que el paciente tiene un pectus excavatum, pues muchas veces vemos que en la radiografía vamos a ver una falsa sensación de cardiomegalia. El corazón es normal, pero por el poco espacio que tiene debido al pectus excavatum, pues el corazón aparente ser más grande, ¿no? También hay que buscar casos de escoliosis torácica
o anomalías vertebrales que también pueden hacer que el corazón parezca más grande cuando no lo es, ¿no? La escotadura costal se habla sobre todo de una patología que, digamos, es cuando se da a larga data, que es la coartación de aorta. Nosotros, la verdad, no la sabemos ver porque tratamos a los pacientes de manera temprana, pero si lo dejamos, digamos, a su evolución natural, se describe la escotadura costal, que no es más que el latido a presión de las arterias intercostales, ¿no? Y lo último que debemos evaluar siempre en una radiografía es el parénquima pulmonar para ver si es que no se asocia a neumonía o secuestro pulmonar. Bueno, creo que, bueno, hice otra parte más de lo que es radiografía y electrocardiografía, pero creo que por el tiempo no vamos a poder terminar el tema de electrocardiografía, que es un poquito más largo incluso que este. Entonces, quizás podamos pasar a lo que son las preguntas. Si el público tiene algunas preguntas, pues estoy atento para poder ayudar. Doctor, muchas gracias por su ponencia. Sí, tenemos bastantes preguntas, doctor, yo creo que, y tenemos el tiempo para poder responderlas. La Perfecto. primera pregunta nos la hace Jenny, no tiene apellido. A ver, menciona, ¿a los cuántos días de vida se debería hacer el control por cardiología en un lactante con cardiopatía? Ya. Bueno, eso es bastante variable. Como te digo, nosotros, o sea, desde el punto de vista pediátrico, como el clínico pediátrico, tiene que abordar al paciente de una manera más o menos integral, ¿no? Siempre tenemos una radiografía a la mano, siempre tenemos nuestro estetoscopio, tenemos la clínica del paciente. Si es un paciente que satura normal, ¿no? Satura bien, su radiografía probablemente es normal, y sospechamos altamente de una cardiopatía congénita, pues probablemente no sea de urgencia esa evaluación, ¿no? Sí se recomienda que sea la evaluación en los días, pero no sea de urgencia. Pero si es un paciente que tiene una saturación, por decirlo, limítrofe o baja, ¿no? Y que va empeorando con las horas, en este caso va a ser, digamos, va a ser prioritario que sea evaluado, ¿no? Entonces, digamos, no es algo estandarizado que a los tantos días tiene que evaluarse, ¿no? Siempre tenemos que verlo clínicamente. Generalmente las cardiopatías asianóticas nos dan tiempo a nosotros para poder manejar, estabilizar a los pacientes, pero las cardiopatías cianóticas sí son más peligrosas porque pueden empeorar conforme el ductus se cierra. Y sabemos que el ductus se cierra generalmente en horas, ¿no? Entre 12 y 15 horas se puede cerrar un ductus, o a veces puede demorar más y a solapar una cardiopatía cianótica. Igual, digamos, casos que han salido de alta, pacientes que han salido de alta y se han descompensado en casa, porque se ha cerrado este ductus, pero mantenía estable. Entonces, ahí yo te recomendaría que si hay sospecha de cardiopatía congénita, y digamos no disponen de un cardiólogo pediatra que pueda ayudarlos en el momento, pues es una patología no cianótica, pues quizás una cita pronta por consulta, pero si es una cardiopatía cianótica sí deberían hacer esfuerzos para que sea evaluado en el momento. Ok, doctor. Bertel Alarcón nos menciona, ¿cómo se realiza el seguimiento de pacientes con crisis cianóticas en emergencia? Bueno, mm, ya cuando el paciente empieza a hacer crisis cianótica, pues ya tiene indicación de tratamiento, ¿no? Teóricamente nosotros, si es que ya vemos un paciente con crisis cianótica, que ha requerido, digamos, una vía endovenosa con administración de bicarbonato, etilefrina, morfina, ¿no? Posición en cuclillas, oxígeno y todas las maniobras que usamos para tratar de estos pacientes compensarlos, nosotros decimos que este paciente debería, bueno, nosotros somos un instituto especializado en esto, nosotros los hospitalizamos y se plantea un tratamiento, ¿no? Porque una de esas crisis cianóticas puede llevarlos a un deceso. Entonces, preferimos mantenerlo hospitalizado y planteamos su opción o su alternativa, que puede ser un tratamiento paliativo o un tratamiento crónico, dependiendo de su nivel. Generalmente, crisis de cianosis la asociamos con falot. Y el falot depende mucho de la obstrucción del lado derecho. Si hay una estenosis que es severa, pues, y el paciente es muy pequeño, podríamos tentar la opción por cateterismo. Se le puede poner nuestro, tanto en el ducto como en el tracto sanguíneo derecho. Si es un paciente más grande, digamos que está abordando los 4 o 6 meses con un peso de 6 o 8 kilos, pues la alternativa quirúrgica sería su primera opción. Pero esos pacientes que hacen crisis, yo sí recomendaría, si es que no se puede hospitalizar inmediatamente, pues mandarlos a una referencia a un lugar que se pueda resolver de manera urgente.
generalmente si no se resuelve la crisis, ser de urgencia, ¿no? Por eso son casos bien, bien delicados. Generalmente estos pacientes, ya si tienen un diagnóstico de pequeños, van a ir a un seguimiento, y en el seguimiento nos va a decir la saturación, porque un paciente que hace crisis no satura pues más de 80, ¿no? Generalmente está saturando 70, 75, o sea, limítrofe. Entonces, el fallo, el comportamiento típico es que nazca bien y alrededor de las 4 o 5 meses recién empieza a hacer esta desaturación marcada. Y la edad de presentación es generalmente a esa edad. 4 o 6 meses es lo más frecuente que presenten. Entonces, la idea es tratarlos antes de que lleguen a eso. Ok. Doctor, tenemos las preguntas de Hermes Domínguez. Menciona, ¿qué opinión tiene sobre el tamizaje cardiológico en el recién nacido? Bueno, el tamizaje es una ayuda, yo creo que bastante útil, ¿no? Hay una índice de sensibilidad que le dan hasta 90% de sensibilidad, pero recordemos que es para cardiopatías complejas, ¿no? Para cardiopatías complejas, para cardiopatías generalmente graves. No nos van a diagnosticar cardiopatías simples. Y la idea es hacerlo cuando el ductus se cierre justamente, ¿no? Lo más alejado, bueno, se plantea 24 horas, ¿no? Pero la idea es hacerlo lo más alejado del paciente, o sea, porque irse a su casa y ¿no? Si es positivo, como es porque satura menos de 95, ¿no? En tomas repetidas, diferidas de una hora o con diferencia de una hora, si es repetidamente positivo, pues sí amerita una evaluación por cardiología pediátrica, porque probablemente se relaciona a una cardiopatía cianótica y de gran edad, ¿no? Se puede Ok. pasar, por ejemplo, una coartación de aorta, se puede pasar un CIB, un CIA, un ductus, porque son cardiopatías acianóticas, y generalmente el tamizaje neonatal no es útil para eso. Es para cardiopatías complejas, generalmente diagnósticas, que acarrean cierta gravedad. Esa es la idea, ¿no? Como le decía anteriormente, uno de cada tres pacientes que mueren, ¿no? Que son neonatos, en países subdesarrollados, su fallecimiento obedece a una cardiopatía compleja. Entonces, probablemente ese paciente que se ha ido de alta aparentemente bien, tuvo un ductus que se cerró y en casa pues no pudieron manejarlo y el paciente terminó falleciendo. Entonces, sí, yo recomendaría que ante la sospecha de un tamizaje positivo, se evalúe, definitivamente se evalúe, ¿no? Hacerlo lo más tardíamente posible, ¿no? Asegurándonos que el ductus esté cerrado y con eso pues podemos sospechar o podemos ampliar esta brecha diagnóstica que tenemos en cardiopatías congénitas. Muchas gracias, doctor. Carla Alvarado nos pregunta, ¿cuál es la indicación de prostaglandina y cómo saberlo, cómo saber cuándo usarla ante un paciente sin diagnóstico antenatal? Ya, si hay disponibilidad de prostaglandina, pues es una alternativa bastante saludable. Generalmente, un paciente que nace ya con cianosis, ¿no? Te hablo de una saturación, pues, a la hora o 2 horas de vida, menor de 70, menor de 80, y con el transcurso de las horas va bajando, yo te diría que le inicia prostaglandina. Obviamente ahí entra mucho que ver la radiografía, ¿no? Tú puedes encontrar incluso hiperflujo en lo que sería una transposición con CIB, pero la prostaglandina incluso le va a ayudar porque va a mejorar la carga en el lado izquierdo de este paciente, ¿no? Y eso va a mejorar la mezcla por el CIA, que todavía lo va a tener en ese entonces. Sería muy raro que te nazca y se le cierre el CIA inmediatamente. Entonces, si yo estuviera en un hospital primario y veo a un paciente que tiene una radiografía con hipoflujo, ¿no? Y la saturación está en descenso, pues yo le iniciaría prostaglandina. Y la otra, si incluso tiene hiperflujo, pero la saturación también está en descenso, también le iniciaría prostaglandina. Incluso antes decíamos en el drenaje venoso o anómalo pulmonar total obstructivo, que es una emergencia, que no deberíamos darle prostaglandina, pero hay algunos estudios que nos dicen que incluso en el drenaje obstructivo la prostaglandina juega un papel relajante a nivel del colector, que hace que ese colector probablemente mejore un poco su diámetro y permita el retorno venoso, lo cual podría salvar la vida de ese paciente. Entonces la prostaglandina, la verdad que ha salvado muchas vidas, lo seguirá haciendo,
Y si no tienes un diagnóstico rápido, ¿no? Pues es mejor iniciar la prostaglandina. Probablemente le salves la vida, ¿no? Y si digamos no tuviera algo importante, pues simplemente haces el diagnóstico y lo suspendes, ¿no? Tampoco no es que le vayas a hacer daño. Ok, doctor, muchas gracias. Yo creo que pasamos con la última pregunta. Sí, nos alcanza unos 3 minutos. Mencionan cómo diferenciar una cardiopatía congénita cianótica de una hipertensión pulmonar persistente severa sin apoyo de una ecocardiografía. ¿Cuándo pensarlo? Ok, esta pregunta sí es bastante interesante, porque es un reto diagnóstico más o menos, ¿no? Generalmente, ¿por qué se caracteriza la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido? Para tú decir que tiene hipertensión pulmonar persistente, tienes que tener un CIA, ¿no? Con shunt derecha-izquierda, y otro, un ductus abierto con shunt derecha-izquierda. Entonces, digamos, ¿cómo yo podría diferenciarlo clínicamente? Con una saturación diferencial, ¿no? Una saturación diferencial. Le hago una saturación, digamos, en la mano derecha y otra en el pie, en cualquiera de los pies, y si encuentro una diferencia más de 5 puntos, pues necesariamente hay un flujo que está yendo por el ductus, ¿no? Y el flujo es derecha-izquierda. Pero lo difícil es que muchas cardiopatías también van a tener esto, cardiopatías sobre todo cianóticas. Entonces, en ese caso sí es un reto diagnóstico, ¿no? Habría que quizás asociar algunas cosas más, ¿no? La radiografía, por ejemplo, en una hipertensión pulmonar, generalmente va a ser una radiografía con crecimiento marcado de cavidades derechas, lo que no te va a dar una cardiopatía con hiperflujo, con hipoflujo, ¿no? Y con cianosante. Pero una hipertensión pulmonar sí va a haber crecimiento de cavidades derechas con un patrón o un pulmón oscuro. Entonces, nos podemos ayudar de varias técnicas. Otro es pedirle un ProBNP. El ProBNP es un marcador que, digamos, se asocia bastante con dilatación de cavidades. Pero las cardiopatías cianóticas, por ejemplo, no suelen tener mucha dilatación de cavidades. Entonces, si yo encuentro un ProBNP alto, una radiografía con crecimiento de cavidades derechas, con hipoflujo, ¿no? Y una diferencial de saturación, pues quizás me oriente más a una hipertensión pulmonar del recién nacido, ¿no? Y en ese caso, obviamente, el manejo cambia, ¿no? Yo, generalmente, hay que esperar, porque todos los recién nacidos nacen con hipertensión pulmonar, y de ahí la presión va cayendo, pero la persistencia la hace justamente este shunt, ¿no? Este shunt a nivel del CIA y a nivel del PSA. Con claridad, pues lo voy a tener con la ecografía, pero clínicamente con estos patrones, ¿no? Diferencial de saturación, ¿no? Quizás algunos marcadores como el ProBNP, tratar de hacerle la ecografía, perdón, la radiografía y orientarme un poquito más con eso, ¿no? Otra cosa que generalmente un FIO alto ayuda mucho a las cardiopatías que tienen o a la saturación en el caso de que sea una hipertensión pulmonar. Suelen responder mejor que una cardiopatía congénita cianótica, ¿no? Entonces, oxígeno a FIO2 alto también me ayuda a determinar si es que tiene o no tiene probablemente hipertensión pulmonar. Si responde, yo me orientaría más hacia una hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Muchas gracias, doctor, por sus respuestas. Muy bonita su exposición. Todos en el chat están agradeciendo por el tema que ha podido exponer. Gracias por el apoyo, doctor. Esperamos volvernos a encontrar en una próxima ponencia. Muchas gracias. Y no, gracias a ustedes, de verdad, me quedó un poco corto el tiempo, fijo encima con la bulla, pero gracias por la invitación y con gusto, estamos para apoyarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego.